Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana, iniciar la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Debe estar pues feliz el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, porque él va a salir prácticamente ileso de una acusación de acoso sexual. Ya tenía parte de el camino asegurado con cierto blindaje de protección, porque el Ministerio Público había archivado pues esta querella, entendiendo que no se configuraba en todos los aspectos el delito de acoso sexual, aunque sí reconoce que la conducta de ese funcionario era éticamente reprochable. Bueno, ocurrió lo propio ahora con la juez de instrucción que veía este caso. La jueza de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Vanessa Acosta, confirmó el dictamen del archivo definitivo de la querella interpuesta contra el presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Janel Andrés Ramírez. Él está acusado de acoso laboral. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Y por qué no se configura? El 4 de diciembre, él le habría pedido el número personal a una abogada que trabajaba con él y la sometió a una serie de interrogatorios, sometió a unos interrogatorios a una segunda, todo de carácter personal y familiar, nada que ver con el entorno laboral, y eran insinuaciones claras de que la persona se usaba su jerarquía para tratar de influenciar en estas damas, y entonces eso ha sido una práctica, ahí que es de conocimiento público, porque no fue que se dio un caso aislado, pero él ha brindado unos servicios y esos servicios pues han terminado siendo agradecidos y garantizados. Primero por el Ministerio Público, que no ha permitido que este señor se le toque ni con el pétalo de una rosa, y parece que el blindaje ha seguido más hacia adelante. Solo vamos a ver ahora qué decide el Pleno, pero parece que se decidió que estas cosas eran sencillamente acoso laboral, que eso no pasaba de ahí. En este caso, en cualquier otro caso, la persona estuviera presa, investigada, con 1 año de prisión, con una serie de cosas, pero en este caso no, absolutamente nada pues va a pasar ahí. Así es que nuestras felicitaciones. Por otra parte, bueno, ustedes saben que ha sido anulado o han sido anulados todos los acuerdos de el lavajato que hizo la empresa Odebrecht. Todos esos acuerdos fueron declarados nulos. En función de esos acuerdos hubo procesos penales en Brasil, en distintos países, y esos procesos se llevaron a cabo con la colaboración aparte, con la colaboración que aportó Odebrecht en la llamada colaboración premiada, ¿no? Y entonces ahora todo esto es nulo. Todo esto es nulo.
se evidencia el carácter político de todo lo que se hizo contra Lula para apartarlo del medio, impedir que fuera candidato, la mano ahí de Estados Unidos para contener un poco el auge de Brasil con varias empresas que ya se estaban haciendo multinacionales con mucha fortaleza, y se combinaron una cosa y la otra. A eso se le dio un barniz de supuesta lucha contra la corrupción y hemos terminado en un gran fiasco. Señores, una pausa, al regreso, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. Bueno, la senadora Farideh Raful esta semana pues informó que ella es la candidata del PRM en el Distrito Nacional, que ella no es una senadora cualquiera, que este no es momento para cambios o propuestas nuevas. Todo porque se había hablado de unas negociaciones del gobierno con Guillermo Moreno de Alianza País, y esas negociaciones implicaban llevarlo a él como candidato a senador por el Distrito Nacional. Pero parece ser que la candidata senadora, será Farideh Raful. La oposición, por otra parte, que esta semana parece que había avanzado bastante en su acuerdo en la capital, de nuevo hay versiones confusas y hasta una que otra payasada de gente que quiere estar en el medio, sin ninguna posibilidad, pero en el medio, creando obstáculos innecesarios, porque el candidato a senador de la capital, si se produjera una alianza entre el Partido de Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, debe ser Omar Fernández. Debe ser Omar Fernández y no hay duda que si se da ese acuerdo, el candidato a la alcaldía sería Domingo Contreras. Ahí no ha habido otra discusión. En la capital lo que se ha estado discutiendo es eso. Entonces, eso tiene gente que no está de acuerdo, hay boicot, hay pataleo, pero eso anda por ahí. Señores, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Para garantizar la seguridad ciudadana, el país necesita 32.000 agentes de la Policía Nacional patrullando sus calles, cantidad que se podrá lograr para el 2026 de continuar como va la reforma policial que impulsa el actual gobierno. La afirmación es del presidente de la República, Luis Abinader, quien se reunió con la prensa para explicar los avances del programa durante la semanal con el presidente. El encuentro se llamó Seguridad Ciudadana, Reforma Policial. Para tener una seguridad ciudadana digna, este país debe tener el doble de policías en las calles. Esto significa 32.000 policías, planteó el gobernante al presentar los resultados hasta el momento de la reforma policial que ejecuta su gestión, en la cual ha involucrado sectores como el empresarial, educativo, medios de comunicación, entre otros. El mandatario significó que para lograr una buena transformación en la uniformada, la educación es una parte fundamental, por lo que están haciendo énfasis en esta parte. Dijo además que de una sola escuela formativa que tenía la policía en Atillo San Cristóbal, ya contará con 3, con la entrada en la próxima semana de la de Río San Juan en la provincia María Trinidad Sánchez.
Sobre esta escuela señaló que en ella se podrán entrenar hasta 1.500 policías por 6 meses. Abinader planteó que la reforma policial será efectiva completamente cuando la institución tenga buenos policías. 4 personas murieron de forma violenta en una aparente ejecución, un hecho ocurrido en la comunidad Aminilla, en la provincia de Jabón. De los muertos han sido identificados Carmelina Cabreja, de 49 años, Papito Medina, de 60, y Daniel Medina, de 20 años. Los fallecidos son miembros de la misma familia. Se desconoce la identidad del cuarto occiso. Los fallecidos presentan heridas de proyectil en la cabeza. Asimismo, se reporta como herido a Cristian López, referido a un centro hospitalario en Santiago Rodríguez, con un impacto de bala en un ojo. En tanto, la Policía Nacional informó de manera preliminar que los involucrados en el cuádruple crimen pertenecían a una banda que se dedicaba a robar, por lo que indicó que este fue el motivo del hecho. La información fue confirmada por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien sostuvo que la banda estaba liderada por el dominicano David Cruz Jiménez, quien fue ultimado por la policía. También cayeron abatidos en distintos hechos en medio de un supuesto enfrentamiento con los agentes del orden los haitianos Watson Delicier y Mackenpie. Según Pesqueira, hasta el momento han detenido a 4 personas, quienes fueron identificadas como el dominicano Adonis José Morillo, quien fungía como el santero o encargado de ubicar las propiedades para asaltarlas, quien también era el conductor del vehículo ocupado por los investigadores. Además, están detenidos los haitianos Frandy Lumenes y Maxus Olus, así como el dominicano Pacheco Beltrán, señalado como la persona que realizó los disparos contra las víctimas. La Sociedad Dominicana de Cardiología y el Consejo de Electrofisiología de la Sociedad Dominicana de Cardiología, así como en todo el país, expresaron preocupación por la cantidad de jóvenes fallecidos recientemente atribuidos a enfermedades cardiovasculares. La entidad emitió un documento en el que considera que los eventos que recientemente han enlutado muchas familias deben ser vistos y evaluados con ojo crítico y con evaluaciones post-mortem para reportes puntuales y reales de la causa de muerte, además de la evaluación de los familiares de estas personas. Igual llaman a la población y a los especialistas de la salud a tomar medidas preventivas y promover la evaluación cardiovascular temprana, especialmente entre los jóvenes y aquellos con factores de riesgo conocidos. La prevención y la educación son clave para enfrentar esta creciente preocupación de salud pública. En los últimos días se ha reportado la muerte de Adela Molina, hija de la comunicadora Yolanda Martínez, de Chiara Melissa Romero, hija de la ex senadora Milka Romero, y la joven Mariluz Rafelina Martínez Gil, hija del abogado José Frank Martínez. Los cardiólogos agrupados en este gremio instan a conocer sus factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad y los antecedentes familiares de enfermedades cardíacas. Los especialistas indicaron que los jóvenes consideran causas que pueden ser de origen congénito, como miocardiopatía hipertrófica, displasia arritmogénica del ventrículo derecho, síndrome de QT largo o corto, canulopatía, entre otras. El dengue, la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti y que este año ha experimentado un incremento de su incidencia en la República Dominicana, se manifiesta con mucho más frecuencia en la población infantil, entre la que se cuenta la mayoría de los casos reportados durante las últimas semanas. Solo en el hospital Robert Reed Cabral, donde el pasado sábado murió un niño afectado por esa enfermedad, había 39 menores ingresados por dengue, entre ellos uno que estaba en cuidados intensivos. En la provincia de la Altagracia, al este del país, en las últimas 2 semanas, se han registrado 29 casos de dengue, de los que 20 corresponden a menores de hasta 16 años de edad. A nivel nacional, los infectados de dengue hasta el momento suman 5.145 casos probables, de acuerdo al último reporte que emitió el Ministerio de Salud Pública. La cifra es un 10% más que los casos registrados para la misma semana epidemiológica de 2022, cuando las autoridades contabilizaron un total de 4.716 casos. Por el incremento de los casos de dengue en el país se mantiene un llamado de alerta epidemiológica y las autoridades de salud exhortan a las familias a eliminar los posibles criaderos, mantener sus entornos limpios y untar cloro a los tanques y envases donde se almacena agua, los que deben estar bien tapados para evitar que se reproduzcan las larvas que se convierten en mosquitos. El canciller dominicano Roberto Álvarez viajó a Cuba para participar en la 12ª ronda de conversaciones sobre temas migratorios entre Cuba y la República Dominicana, que se llevó a cabo el 5 de septiembre en La Habana. Durante su visita, el canciller dominicano se reunió con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
El intercambio permitió analizar el estado del flujo migratorio entre ambos países. Las delegaciones evaluaron la realización de acciones conjuntas encaminadas a desestimular los actos ilícitos asociados a la migración irregular y garantizar un flujo migratorio regular, ordenado y seguro. Esta constituye la primera visita oficial a Cuba del ministro Álvarez. Luego de su llegada a la isla, el funcionario dominicano se reunió con la viceministra de Relaciones Exteriores cubana, Josefina Vidal Ferreiro, así también con el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ricardo Cabrizas Ruiz, y otras autoridades cubanas. El gobierno dominicano informó que fue reiniciada la construcción de un canal en el vecino país de Haití con el propósito de desviar el agua del río Masacre. El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que solicitaron a las autoridades haitianas que se detenga de inmediato el reinicio de la construcción, manifestando preocupación por los efectos negativos que esta obra podría causar a los productores agrícolas de ambos países. Indicaron que la situación fue comunicada al primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien expresó que el proyecto no es gubernamental, además de decir que una delegación del Ministerio de Interior fue enviada a la zona con el fin de buscar una solución definitiva a esta situación. Es importante destacar que el proyecto en cuestión tiene la aparente intención de canalizar el agua con el propósito de venderla de forma privada a los agricultores haitianos, sin contar con la autorización oficial del gobierno haitiano. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, indicó que este proyecto viola el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, el Acuerdo Fronterizo de 1935 y el Protocolo de Revisión de Frontera de 1936. Expresó además que los límites entre los dos países son definitivos, inamovibles e innegociables. La obra, que tiene varios años, ha marcado el interés y la preocupación de las autoridades dominicanas. En julio de 2021 fueron detenidos los trabajos y retirados todos los equipos relacionados con esta construcción. De su lado, el gobierno dominicano cerró la puerta binacional del paso fronterizo de Dajabón con el objetivo de que se detenga la excavación de un canal para desviar el agua del río Masacre a territorio haitiano. En tanto, sin acuerdo, concluyó la reunión entre autoridades de la República Dominicana y Haití sobre el tema del cierre del paso fronterizo por Dajabón. El objetivo de la reunión era detener la excavación de un canal para desviar el agua del río Masacre hacia territorio haitiano. A la salida del encuentro, Luma Demetrius, alcalde de la ciudad haitiana Juana Méndez, explicó que en el encuentro se enteraron de que la obra no es factible debido a que le faltan algunos detalles técnicos. Es muy probable que al escuchar El Viejo Leopo tengas una idea de quién se habla. Es que no son pocas las sonrisas que este personaje ha ofrecido al país a través de sus videos cómicos, que solían tratar temas cotidianos y sociales con un lenguaje coloquial y en tono de burla. Leopoldo Severino es el hombre detrás de este personaje, quien nunca imaginó que lograría conectar con un gran número de seguidores en las redes sociales, especialmente en Instagram y Facebook, donde cuenta con más de 250,000 seguidores y millones de reproducciones. Lamentablemente, la tarde del pasado lunes se confirmó la muerte a sus 86 años del Viejo Leopo. El Viejo Leopo, conocido por sus reacciones ante comentarios y bromas, luchaba contra un cáncer de esófago. El Viejo Leopo, con 1 millón de seguidores en Instagram, era conocido por sus videos jocosos y chistosos que alcanzaban millones de reproducciones. Era residente en San Pedro de Macorís y su carisma y buen humor alcanzaron a miles de personas, quienes siguieron cada uno de sus videos. La fama tocó la puerta de Leopo gracias a Joel Hodge, mejor conocido como John P. Hodge, su vecino, quien decidió empezar a grabarse junto a él y subirlo a las redes sociales. Ganar o morir. Esto significaba el República Dominicana versus Serbia, un partido que mostró a un equipo balcánico muy superior, que con marcador de 79-112 anuló las aspiraciones dominicanas de avanzar a la siguiente ronda del Mundial de Baloncesto FIBA. Después de caer con Puerto Rico en el primer juego de esta segunda ronda, la selección dominicana se encontró con una selección serbia que supo desde la chicharra inicial cómo hacerle estaño, incidiendo en la frágil defensa interior caribeña. Desde el primer balón, Serbia se mostró muy superior, conectando un triple para inaugurar el marcador. Los balcánicos iniciaron con las ideas mucho más claras en ataque. Dominicana resistió a base de acciones sin la bola. Por medio de Nikola Milutinov, los serbios doblaron en el marcador a Dominicana. La República Dominicana está en su mejor participación en mundiales de baloncesto, dominando su grupo con ventaja de 3-0. Venció a Filipinas 87-81 en el debut. Luego regresó después de estar perdiendo de 12 puntos frente a Italia para superarlos 87-82
y cerró el grupo venciendo a Angola 75-67. El marcador frente a Puerto Rico en la derrota fue 102-97. Argentina votó al candidato que mejor captó la bronca acumulada por años de deterioro socioeconómico, Javier Milei. El economista ultraliberal que se declara anarcocapitalista está en contra del aborto, considera el cambio climático una farsa de la izquierda, propone el fin del Estado y se identifica con la ultraderecha de Vox en España. Fue la sorpresa de las elecciones primarias al convertirse en el postulante a presidente más votado. Con más del 96% escrutado, obtenía el 30.1% de los votos, seguido del peronista Sergio Massa con 20.9% y Patricia Bullrich con casi 17%. El peronismo en sus peores elecciones primarias desde 2011 quedó en tercer lugar con el 27.2%. Milei se ha presentado como el cambio radical que se requiere debido al colapso de la economía argentina y de ser elegido podría impactar al sistema. Además de sus ideas sobre la divisa y el Banco Central, ha propuesto reducir drásticamente los impuestos y recortar el gasto público, incluso al cobrar a la gente por el uso del sistema de salud público. También ha hablado de cerrar o privatizar las empresas estatales, así como de eliminar los ministerios de salud, educación y medio ambiente. Los vencedores se disputarán la presidencia el próximo 22 de octubre. De ser necesario, habrá una segunda vuelta el 19 de noviembre. Un hito histórico en México. 2 mujeres pelearán el 2 de junio de 2024 por la presidencia de México. Xochitl Gálvez, una política de 60 años que sacudió la arena política del país desde hace meses, será la apuesta de la coalición opositora mexicana para las elecciones presidenciales de 2024, anunciaron sus representantes, mientras el partido gobernante de México, Morena, eligió a Claudia Sheinbaum, quien fue jefa de gobierno de Ciudad de México, como su candidata presidencial para las elecciones de 2024. Gálvez, senadora y empresaria, fue considerada la apuesta de la oposición después de que el PRI, el partido que gobernó en México de forma ininterrumpida por 71 años, cerrara filas en torno a ella después de 2 sondeos que la consideraban la favorita. Mientras tanto, Sheinbaum, de 61 años, es física, tiene un doctorado en ingeniería ambiental y cuenta con el respaldo del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, una Miss España de piel oscura y varias chicas que, según misólogos, no son consideradas prototipos de las bellezas de sus países, forman parte de las controversias que han marcado las coronaciones de este año. A raíz de la selección de la representante de Sánchez Ramírez, Mariana Downing, como nueva Miss República Dominicana, y la polémica surgida por no dominar el idioma inglés, el oficial en el país, motivo por el que contestó en inglés, hemos recopilado las controversias surgidas en los concursos tras la selección de las representantes. La Beldac, de 27 años, representará a Quisqueya en el Miss Universo, que se celebrará en El Salvador en noviembre de este año. Atenea Pérez ganó el certamen para representar a España en Miss Universo el pasado 1 de julio en Tenerife. Cuando saltó la noticia, las redes se inundaron de comentarios racistas, de usuarios sorprendidos o divertidos porque la representante española fuera una persona racializada. Parece del Congo, dijo uno. Está más indicada para ser Miss Marruecos, dijo otro. A la modelo de 27 años que representará a España en el certamen de Miss Universo, le recriminan no parecer de Murcia, la tierra donde nació. Contrario a lo que sucedió en España, en el país sudamericano se molestaron por no coronar a una Miss de color oscuro. María Camila Abella se coronó como Miss Universo Colombia 2023, representante por el departamento de Casanare. A sus 28 años, Abella se convirtió en la primera Miss Colombia en estar casada y además de ser madre, algo que antes era imposible por algunas restricciones que tenía el mismo evento. Lina María Hurtado Mosquera, quien llegó en representación de Buenaventura, se considera que debía quedar con la corona. La controversia continuó en Países Bajos, quien eligió a Ricky Valery Collet, primer transexual en ponerse la banda de Holanda, lo que fue catalogado como injusto por los ciudadanos, aunque la franquicia lo permite desde 2012 y no es la primera vez que sucede. Ricky Valery contó en sus redes sociales todo lo que ha pasado para llegar hasta donde está. Inclusive, la muchacha de 22 años detalló cómo es que asumió su identidad de género. Nací siendo el pequeño Rick, pero quería ser la gran Ricky. Asimismo, Isabela García Manso fue elegida como la candidata que representará a El Salvador en Miss Universo 2023. Desde que se dio a conocer a la nueva reina, las críticas no se han hecho esperar en las redes sociales, donde usuarios alegan que la elección fue resultado de un fraude. Según internautas y misólogos, García Manso habría comprado la corona del certamen
y consideran que Fátima Cuellar, candidata del departamento de Cuscatlán y quien quedó como primera finalista, era quien debía ganar. Asimismo, Puerto Rico tiene nueva representante de la belleza ante el universo. Carla Inelis Wilfú Acevedo. A pesar de su belleza, en redes sociales su selección ha sido muy criticada por expertos que aseguran que había candidatas más hermosas. Mientras en Argentina, Yamilet Dahoud es una mujer bella y preparada quien ganó Miss Universo 2023, pero su coronación generó malestar en muchas personas que cuestionaban su origen y alegaban que no representaba la belleza de las mujeres argentinas. Y es que el padre de Dahoud es originario del municipio de Sincelejo, en Colombia, y sus abuelos son de ascendencia sirio-libanesa y española. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, tremendo embrollo y bastante costoso para el país en el que se ha metido el ministro de Educación, Ángel Hernández, con los libros de texto que se distribuyeron para el presente año escolar. Él entendía que los textos, como se elaboraban de manera tradicional, eran costosos. Se propuso abaratarlos y entonces, en vez de hacer los concursos con las casas editoras que compitieran como lo han hecho siempre para la elaboración de los libros de texto, él escogió de manera unilateral a un grupo de universidades para que se encargaran de hacer los libros de texto, pero universidades sin experticia en eso. Es decir, que empezáramos a improvisar con los libros de texto. Y gastamos 1.200 millones de pesos. Supuestamente con eso él nos está economizando 2.000 millones, porque se gastaba más. Pero gastamos 1.200 millones de pesos. Y la cantidad de errores, no solo de puntuación, ortográficos, de conceptos, la verdad es que son absolutamente injustificables. Absolutamente injustificables. Entonces, el asunto es que aquí hay un 4% del presupuesto, hay un 4% del Producto Interno Bruto que se destina al tema de la educación. Y ese dinero se destina para gastarlo con calidad, con eficiencia, pero para gastarlo, para hacer las cosas mejores para la educación. Entonces, si yo tengo unos textos con calidad, no tengo por qué cambiarlo por uno que me salgan más económicos, porque yo lo que quiero es garantizar la calidad en la educación. Es la calidad en la educación y para eso es que se hace la inversión, para eso es que se hace el sacrificio. Entonces él se inventa una suma astronómica para buscar simpatía, porque él dice, no, es que esto es un problema de un negocio, ellos están protestando porque ellos se ganaban 3.800 millones, ellos dicen que esa suma es un invento del ministro. Y que lo que quería era justificar hacer lo que hizo. Pero hacer lo que hizo absolutamente para nada. Para nada. El Estado no es el lugar de los inventos. El Estado no es el lugar de poner a prueba absolutamente nada. En el Estado se ponen en práctica las cosas que ya han sido probadas. Las cosas que han sido probadas, porque usted está jugando con la vida de la gente, con recursos que son claves para la mejoría de la calidad de vida de las personas,
con recursos que no se pueden echar en un zafacón sencillamente por este tipo de actuaciones. Entonces, él dice que se van a corregir los errores, que lo que se van a publicar son fe de rata. Bueno, habría que llenar los libros de fe de rata, porque la cantidad de errores que hay ahí son inmensas. Son inmensas la cantidad de errores que hay. Llenarlo de fe de rata, etcétera. Y aparentemente, entonces, lo que se pagó ahí, eso sí fue un desperdicio. Eso sí fue un desperdicio total. Y entonces él dice que la dirección de currículum vio esos textos. Bueno, si lo vio, esa dirección debía ser también destituida. Alguien debería responder por la responsabilidad de este fiasco que ha ocurrido con estos libros de texto. Alguien debe responder. Alguien debe responder, porque la verdad es que no debimos incurrir en eso. Hacemos una pausa. Al retorno vamos a presentar las 3 preguntas sobre un tema sumamente preocupante. Varios casos de personas jóvenes que han fallecido a causa de infarto fulminante. Queremos saber qué está pasando con ese tema y hemos consultado a la cardiólogo Catherine Merejo, pero será cuando regresemos. Adelante. Bueno, ustedes recuerdan el caso del pelotero Julio Lugo, más reciente el caso de la hija de Yolanda Martínez, el caso de la hija del ex senador Amílcar Romero. Todas son personas que lucían saludables, fallecidas a causa de infarto, y han ocurrido muchos otros casos. Entonces, mucha gente especula si hay algunas secuelas del COVID, que la vacuna, qué cosa. Entonces, las 3 preguntas, Catherine Merejo, cardióloga. Adelante. Tras el fallecimiento del ex pelotero de Grandes Ligas, Julio Lugo, se ha hecho frecuente el oír hablar de personas jóvenes en excelentes condiciones físicas que mueren a causa de infartos fulminantes. ¿A qué atribuyen los especialistas en cardiología esas defunciones? ¿Situaciones previas de los pacientes o secuelas de la pandemia del COVID-19? Entonces, qué bueno que esta pregunta surge porque realmente en la comunidad médica esto sí nos ha llamado la atención. Lo que nosotros atribuimos principalmente a pacientes jóvenes son antecedentes de cardiopatías no investigadas, también antecedentes genéticos en los cuales todavía no se ha definido una causa, anomalías en la estructura cardíaca e inclusive arritmias. Normalmente los pacientes jóvenes no son los principales en sufrir los llamados infartos. Nuestros medios de comunicación siempre definen las muertes súbitas en personas ya jóvenes o adultas como infartos, porque realmente no se hace una investigación. Un paro cardíaco equivale a lo que sería el llamado infarto, pero el infarto per se es una tendencia en pacientes un poco mayores, es decir, más de 30 o 40 años. Los pacientes jóvenes que normalmente mueren por muerte súbita lo hacen por antecedentes de arritmias o anomalías en la estructura cardíaca. Las causas de esas muertes pueden ser diferentes o tener factores coincidentes. ¿A partir de qué edad la consulta cardiológica debe ser habitual en el caso de las personas aparentemente sanas? Normalmente las recomendaciones son que a partir de los 35 años hagamos una consulta
primaria. Esto significa que si tus familiares tienen antecedentes cardiovasculares como hipertensión, diabetes o cualquier factor de riesgo cardiovascular, tú fumas o has experimentado algún síntoma cardiovascular como dolor de pecho o taquicardia, debes hacer tu consulta a partir de los 35 años. Cuando tú eres una persona totalmente sana, es normalmente a los 40. Obviamente, frente a estos episodios, si tú has tenido algún antecedente de muerte súbita en la familia, este número obviamente se disminuye. Es decir, si algún familiar ha muerto de forma repentina, sin ninguna causa aparente, inmediatamente debes asistir a la consulta de cardiología para que ahí se te investigue, ya sea con pruebas complementarias como el electrocardiograma, el ecocardiograma e inclusive si debemos investigar más profundamente resonancias y estudios genéticos. ¿Qué prevenciones recomiendan? ¿Cubre la seguridad social los chequeos cardiológicos básicamente preventivos? ¿Cuál es la prueba básica de cardiología sobre la que no deben producirse descuidos? Entonces, nuestro sistema de salud, ya sea el público o el privado, realmente sí da cobertura a cualquier consulta cardiológica. Si un paciente llega a la consulta de cardiología, siempre se hace un chequeo previo, se hace un examen físico, se toma su presión, se realiza estudios complementarios como el electrocardiograma y obviamente un ecocardiograma. El electro se trata de ver los latidos cardíacos, mientras que el ecocardiograma se trata más de la estructura cardíaca. Bien, gracias. Vamos a una pausa. Retornamos en breve. Dajabón ha estado en la palestra por dos temas. El primero, aquella tragedia, el asesinato de 4 personas de una misma familia a cargo de una red, de una banda, de la que participaban por lo menos 2 dominicanos y 5 nacionales haitianos, que se dedicaban a ubicar personas en fincas para robarles y si había que matarlas, secuestrarlas, lo que sea. Y lamentablemente le tocó a esta familia de Dajabón. Ya hay una persona que falleció, otro que se entregó, otros que están siendo pues investigados, y esto motivó también un cierto cierre de la frontera porque coincidió con otro acontecimiento también que hay que manejarlo con cuidado, aunque con firmeza. Es el interés de sectores privados en Haití, porque no es un interés del gobierno haitiano ni de las autoridades haitianas, de producir un desvío de las aguas del río Dajabón para ellos usufructuarlas en la agricultura y en otros fines en su país. Este río es, digamos, el parámetro fronterizo, forma parte de convenciones bilaterales que ninguno de los dos países puede violar. Es verdad que lo que los haitianos están haciendo está del lado haitiano, que ellos solamente han estado haciendo su trabajo en la parte que corresponde al lado haitiano. Y que este trabajo es muy rudimentario, que tal vez eso no llene el cometido del lugar. Con el cierre de la frontera, yo mismo anuncié que el propio gobierno de Haití se había comprometido a paralizar esos trabajos. Después vimos a nacionales haitianos que ellos mismos estaban echando tierra sobre el trabajo que ya se había realizado
demostrando que no estaban de acuerdo con eso. Eso es absurdo. E incluso no hay ninguna garantía de que pueda haber un desvío de aguas, porque incluso la parte del río está por debajo del nivel de construcción. Por gravedad no habría la posibilidad de que el agua corriera hacia Haití. Esto también pudiera ser una provocación, pudiera ser una perturbación para provocar una reacción radical por parte de la República Dominicana y un conflicto. Hay gente que apuesta a eso. Hasta ahora yo creo que nosotros hemos manejado esto con inteligencia. El cierre que se hizo de la frontera esta semana por la parte de Dajabón daba un mensaje en los dos sentidos, tanto en el caso del crimen como en el caso de este canal que se lleva a cabo. Yo creo que ha sido oportuno que las autoridades actuaran con presteza en la investigación del caso del asesinato de las 4 personas, porque eso nos ha evitado también una reacción por parte de la población. Si a estas alturas las autoridades no hubiesen establecido los supuestos responsables de los hechos, y responsables que se ve que no han sido una invención, porque la persona que resultó muerta tenía la escopeta de la persona que mató, del dueño de la finca que mató. La otra persona que fue apresada tenía propiedades de esas familias, lo que quiere decir que sí, que ciertamente fueron personas que participaron en esos acontecimientos. Si a ellos no se le ubica de inmediato, entonces lo que pudiéramos estar propiciando son injusticias, porque la gente va a intentar hacer justicia por sus propias manos, y esa justicia es desastrosa, porque se hace actuando sobre poblaciones inocentes. Vamos a salir a quemar casas de nacionales haitianos, vamos a salir a matar, vamos a salir a vengar. Todo eso es absurdo. Todo eso es absurdo. Por eso lo importante es que en este caso, pues las autoridades han actuado como corresponde. En este caso, han actuado como corresponde. Entonces, señores, por otra parte, en el plano internacional, pues tenemos que ya en México hay 2 candidaturas definidas. Por primera vez, la próxima presidenta de México es casi seguro que va a ser una mujer, porque las 2 aspirantes con mayores posibilidades son mujeres. Ya se había producido la unificación de la oposición, en la que los 3 partidos, el PRI, el PRD, el PAN, se pusieron de acuerdo y escogieron una candidata opositora. Xochitl Gálvez es la candidata opositora. Entonces, unos días después, se produjo la escogencia de la candidata de Morena, que es Claudia Sheinbaum, quien era jefa del gobierno en México. Estas 2 mujeres tienen ambas condiciones excelentes para gobernar. Ejemplos de superación, ejecutivas sumamente exitosas, y ellas cambian un poco el panorama en cuanto a las posibilidades de la mujer, al liderazgo de la mujer en México. Toda esta historia de patriarcado realmente queda puesta a un lado con
este panorama que se presenta en México. En América Latina hemos estado observando otra cosa, porque populismo, hubo las primarias en Argentina, en primer lugar ha quedado Javier Milei. Estamos hablando de un candidato populista. Usted sabe que en Argentina hay que hacer unas primarias que son simultáneas. Todos los partidos tienen que escoger sus candidatos el mismo día. Además de simultáneas, son obligatorias. Entonces le llaman PASO. La PASO no son las elecciones, pero adelantan lo que puede ocurrir en unas elecciones. Entonces todo indica que el hombre a vencer es este caballero que habla de manera muy depravada y con cosas muy sencillas habla de soluciones de problemas complejos. Lo que se está anticipando es el fracaso, porque los problemas complejos no tienen soluciones sencillas. Nadie porta una varita mágica. Entonces, un hombre que está hablando de eliminación de instituciones del Estado. Él va a resolver el problema de la corrupción. Va a resolver todos los problemas, pero lo va a resolver vociferando, porque no hay de otra. Lo que quiere decir que no va a resolver absolutamente nada, pero la gente sabe que no va a resolver absolutamente nada y se aferra a soluciones como esta, a soluciones prácticamente imposibles. Entonces deja a un lado a los políticos racionales, los políticos que hablan en función de las cosas, pero con un aterrizaje en la realidad. Entonces eso fue lo que ocurrió en México. En México no, en Argentina. Ya lo de México es el enfrentamiento entre dos mujeres, y lo más reciente también es lo de Guatemala, donde tenemos un presidente electo, pero el presidente electo está denunciando que pudiera ser objeto de un golpe de Estado. Entonces todo esto se traduce en inestabilidad. Afortunadamente, República Dominicana, el panorama que se observa es distinto. Aquí tenemos diferencias políticas, aquí tenemos una competencia política, pero hay un panorama políticamente estable. Tenemos dificultades económicas, pero hay un panorama económico también estable. Entonces esa cosa hay que preservarla. Esa cosa hay que preservarla. Aquí afortunadamente todavía no tenemos espacio para la locura y ojalá que las cosas sigan así. Ahora compiten 3 partidos y ninguno pues es una amenaza para el sistema. Ninguno es una amenaza para la estabilidad macroeconómica. Ese es un privilegio que tiene la República Dominicana. Buenas noches.